Ver a el conflicto armado allí entre Rusia y Ucrania con nuestro corresponsal de guerra, con Brian Mayer. Sí, que decíamos, tenía Sí. prioridad, mejoró la conectividad. ¿Cómo estás, Brian, de nuevo? Soy caprichoso, quiero salir y quiero salir bien. Pero nos parece bárbaro. Se te ve Bueno, bárbaro y se te ahora, escucha ahora mejor. se te escucha mucho mejor. Bueno, me Bueno, alegra. bueno, Acá sí. no, contanos, porque nos quedamos a mitad de camino, nos decías qué características tiene ese edificio, dónde estás. Estamos en el casco histórico de la localidad de Lviv, que es Leópolis, la ciudad de los leones, y después vamos a poder compartir algunas imágenes, todo lo que tiene que ver con ese tipo de monumentos históricos, todo lo que se quiere preservar, ya está rodeado directamente de bolsas de arena para protegerlo ante la posibilidad de algún tipo de ataque. Recordemos que hace muy pocos días hubo aquí un bombardeo a lo que se conoce internacionalmente como un aeropuerto, pero llegamos hasta aquí y sabemos que en realidad no se trata de un aeropuerto ni tampoco de una cuestión militar de alta importancia, sino más bien donde se guardan algunos repuestos para algunos aviones, a veces incluso allí se las puede llegar a reparar, pero no es un aeropuerto en sí, ni mucho menos representa una gran validez para lo que tiene que ver como un objetivo importante en características militares. Por eso nos contaban los pobladores en las últimas horas que les sorprendió que el ataque llegue aquí. Quizás esa justificación se encuentra en que justamente Rusia quiere demostrar la posibilidad o la capacidad que tiene de poder alcanzar prácticamente cualquier objetivo en cualquier lugar del territorio ucraniano, porque aquí estamos prácticamente en el otro extremo donde se encuentra Rusia respecto a la frontera con Ucrania. Así que uno entiende que va más por ese lado. Después, lo que le quería contar es que uno viene aquí con la idea de poder visitar esos lugares que fueron atacados, de poder recorrer las ciudades que ya fueron alcanzadas, incluso en esta región, por el bombardeo ruso, pero eso es prácticamente imposible. Recién cuando hacíamos la acreditación ya se nos entrega una hoja, se nos toman todos los datos, se nos hace integrar un registro web, donde se nos aclara que rige en toda Ucrania una ley marcial que imposibilita que cualquier ciudadano y cualquier periodista pueda registrar de manera audiovisual lo que aquí está pasando, ni mucho menos mostrar cuál es el alcance que los ataques han tenido. Lo que están tratando de evitar es que la información sensible no llegue a manos del enemigo y que además no reglemos nosotros el ataque de los rusos. Es decir, te estás equivocando por 3 kilómetros al norte. Bueno, no se lo digas. Entonces, por eso, por ejemplo, este aeropuerto que recién les mencionaba, ya nos indicaron que es imposible llegar porque todos los caminos de alrededor, por un radio de varios kilómetros, están cerrados por personal militar y no se posibilita la llegada allí. Entonces, uno no logra tener dimensión real de cuánto fue el ataque, de cómo, de qué afectó y si realmente dio en el blanco. Uno se tiene que limitar entonces a lo que los ciudadanos le puedan contar aquí, que muchos de ellos tampoco quieren enfrentar las cámaras porque están en su país, porque saben que está esta medida de contrainteligencia por parte del gobierno ucraniano y que además están expuestos a cualquier represalia que después puedan llegar a sufrir. Insisto, cuando nos hacen estas aclaraciones de que no podemos mostrar, de que no podemos filmar y demás, dicen que uno, pese a eso, si lo hace, tiene que estar atentos a las consecuencias que pueden ser, por ejemplo, ser automáticamente detenido por personal militar o policial. Así que uno trata aquí de relatar lo máximo posible e iremos viendo igualmente con el correr de las horas y los días qué ciudades o qué objetivos se pueden conocer más allá de los cientos de historias que hay aquí. Les contaba otra cosa hoy. Sí. Esta es una localidad bastante limítrofe, termina siendo un punto de transbordo bastante importante para los ucranianos que vienen de Kiev, que vienen, por ejemplo, de Odessa también. Muchos continúan su viaje hacia Polonia y el resto de Europa, muchos otros eligen ya directamente quedarse aquí para intentar por lo menos no abandonar su país, si bien ya han abandonado sus ciudades. Esta es una localidad de aproximadamente 700.000 habitantes, perdón, y que en los últimos días casi ya tiene 1 millón de ciudadanos dando vueltas por aquí, porque muchos, como les acabo de decir, llegan y se quedan. Sí. De los pobladores originales, ninguno prácticamente se ha ido, por lo que les mencionaba al principio. No sienten que todavía haya un justificativo suficiente para abandonar sus hogares y prefieren quedarse aquí a defenderlo. Una de las imágenes que teníamos ayer al cruzar la frontera tiene que ver con eso. Hay un cartel enorme que dice: no te vayas, defiende. Es decir, quédate a defender tu país. Y ese es el principal contratiempo, que hoy por hoy, y que hoy son las noticias aquí,
Rusia no puede combatir contra los ciudadanos ucranianos, que es la principal resistencia que hoy tiene este país y que por eso todavía no han logrado, por ejemplo, tomar Kiev. Decías, Brian, en un tramo de esta charla que es difícil que enfrenten una cámara, que se pongan a charlar con vos, quienes habitan allí. Veía detrás tuyo, quienes van pasando. ¿Cuál es el termómetro, no? ¿Se vive con una cierta normalidad o con tensión en todo momento? No, hay una normalidad tensa, porque incluso esto lo hablábamos en Polonia con Mariano, el argentino que nos recibía. Dice, nosotros aquí festejamos cumpleaños, vamos a trabajar, pero en paralelo tratamos de ayudar a los ucranianos, en este caso de esta ciudad, a los vecinos de otras localidades que llegan aquí a encontrar alojamiento, a comunicarse nuevamente con sus familiares, pero la rutina sigue siendo la normal, nada más que se le agrega esta preocupación, primero, de estar continuamente mirando hacia Kiev y a las noticias que llegan desde Rusia de posibles próximos ataques, y segundo, cómo va evolucionando esa guerra y esa llegada de refugiados que continuamente están buscando una solución para desarrollar sus vidas. Pero aquí, totalmente alejados del objetivo político de Rusia, la vida sigue siendo prácticamente normal. Nosotros acá estamos en un lugar que, como ustedes pueden ver en imágenes, estamos rodeados de colegas de distintos medios del planeta. Recién, cuando hacíamos el registro, veíamos los que ya se habían acreditado y realmente podemos nombrar países de los más diversos. Por eso también este punto está caracterizado por eso, pero muy cerquita en la estación central aquí de Lviv, y que después vamos a ir compartiendo también con ustedes, están los refugiados que recién los comentábamos. Empiezan a llegar acá y a debatir y discernir si se quedan aquí o si siguen rumbo a otros países de Europa. Brian, gracias por el informe. Obviamente vamos a estar registrando a lo largo de toda la jornada lo que envíes desde allí y te deseamos suerte en tu trabajo a pesar de todas estas limitaciones y a pesar de esta sensación tan fea que viven los pobladores de allí en Lviv. Muchas gracias. Les agrego una cosita, porque si no uno parece que se quiere quedar lejos de donde está pasando la cosa. Ayer a la noche ayer a la noche es... a la hace tarde un rato. Claro. Cuando producir los lugares a visitar y demás, la persona que nos está alojando aquí y quien nos está llevando a los distintos puntos nos dicen, miren, si bien estamos en una zona tranquila, todo el país está en guerra. No sabemos cuándo eventualmente acá pueda haber un ataque, puedan llegar tropas rusas o pueda pasar cualquier tipo de cosa. Por eso también la tensión se vive con la conciencia de que no es que solamente Kiev está en guerra, sino todo el país. Y por eso aquí están muy alertas a cómo puede ir avanzando eso. Y les insisto, hay una gran cantidad de protección, uno de pronto se encuentra con vallados y demás en un montón de lugares y fuerte presencia militar porque estamos en medio de una guerra. Si bien hoy el epicentro no es aquí, es parte del objetivo país que se quiere conquistar. Brian, abrazo, nos encontramos en el correr del día en las redes del diario. Así será en un rato con vos, Gustavo, en Instagram. Abrazo grande. Hasta luego.